Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para el esmaltado voy a estar aplicando este esmalte en todas mis uñas y es en color morado. Es como un tono magenta, me gusta pero muchísimo y ya lo he utilizado para otros videos, así que decidí en esta ocasión hacer algo diferente a lo que había hecho anteriormente. Varias de ustedes me pidieron diseños de uñas en color morado, incluso me llegaron a pedir, si mal no recuerdo, uno en color morado con pinceladas, así que aquí va todo en uno. En este caso yo hoy estoy utilizando únicamente esmalte tradicional. No se olviden de compartir este video y también compartir el canal, porque es algo que me ayuda muchísimo y de verdad de todo corazón yo se los agradezco, porque es una de las formas que ustedes tienen para apoyar el canal y así poder seguir creciendo. Me ayuda un montón, ustedes no tienen idea, y yo siempre se los voy a agradecer. En esta uña voy a aplicar la camate y ya ustedes saben que esto lo hago para que la uña quede con un acabado que no tenga brillo, porque así se adhieren mejor las pinturas acrílicas y se trabaja con mayor facilidad. Una vez que se haya secado completamente la lacamate, voy a utilizar pintura acrílica en color morado bastante oscuro y lo voy a utilizar para cargar un pincel plano. En este caso no trae número, es de uno de los sets económicos que les mostré en el video anterior. Si quieren verlo, pasen, les voy a dejar la etiqueta por aquí arriba, o directamente busquen entre los videos del canal, es el anterior. En este caso también cargué y descargué el pincel, aunque no estoy utilizando dos colores, porque así no va a tener excesos de producto. Ahora voy a iniciar haciendo la flor, pero en este caso va a ser más bien la base de lo que luego van a ser nuestros pétalos. Puedes hacer esta base también en otro color o simplemente omitirla, pero creo que le da como más profundidad luego al diseño. A mí se me ocurre que puedes hacerlo con negro, se vería muy bien porque el color del esmalte es bastante oscuro, es bastante brillante, así que le va a dar profundidad y al mismo tiempo se va a llegar a apreciar. Recuerda que puedes repasar todas las veces que sea necesario cada una de las pinceladas o cada uno de tus trazos. En total para la flor vamos a hacer 5 pétalos solamente. Ahora voy a estar utilizando pintura acrílica en color rosado y la misma pintura acrílica en color morado que utilizamos anteriormente. También vamos a utilizar el pincel plano y lo vamos a estar cargando con estos dos colores. Recuerda que es súper importante la carga y descarga del pincel porque le quita todo el exceso de producto. También debes tener en cuenta de hacerlo sobre una superficie que no absorba, como un papel o algo así, porque le puede llegar a retirar la hidratación. Y también esto es importante porque así se matizan ambos colores. Ahora, dentro de los trazos que hicimos anteriormente, vamos a hacer nuestros pétalos porque queremos que la pincelada anterior se siga viendo en el borde de las que vamos a hacer ahora.
Es decir, no lo vamos a hacer completamente por encima del mismo tamaño o cubriendo completamente las pinceladas anteriores, sino un poco más abajo. Los pétalos quedarían un poco más pequeños que lo que hicimos con el color morado solo. En el centro de la flor, aunque parezca algo insignificante, van a notar una diferencia. Vamos a rellenarlo con un puntero haciendo movimientos circulares con la misma pintura acrílica en color morado oscuro. Esto va a ayudar a que no solamente se rellene, sino que quede mejor el centro para luego decorarlo. Ahora vamos a utilizar dos tonos de pintura acrílica en color verde para hacer las hojas, y esto lo vamos a hacer cargando igualmente nuestro pincel plano con ambos colores, y luego vamos a descargarlo sobre la superficie que estemos utilizando. Recuerda siempre, aunque lo repiten mucho, esto es súper importante que lo hagas y que tengas en cuenta de que la superficie no absorba. Princesas, vayan a ver el video anterior. Muchas de ustedes me han pedido este video que les hice, entonces pasen a verlo si aún no lo han hecho. Es un video donde les muestro las herramientas básicas que se necesitan para la decoración de uñas. Ustedes me lo han pedido y yo por eso decidí hacerlo. Allí les hice un resumen bastante amplio de todas las cosas, por lo menos que yo considero que son fundamentales para comenzar. Las pinceladas para hacer las hojas son súper sencillas. Vamos a hacer 2 de cada lado y vamos a hacerla con pinceladas en forma de gota, pero vamos a darle un poco de movimiento hacia un lado para que no queden demasiado rectas, sino más bien que tengan un poco de movimiento. Recuerda que los enlaces de mis redes sociales están en la cajita de información. Puedes seguirme en cualquiera de ellas y también puedes encontrarme como aparece aquí siempre en una esquinita del video. Aquí encima de uno de los pétalos de nuestra flor vamos a hacer otra flor más pequeña utilizando pintura acrílica en color blanco y un puntero pequeño. Hacemos 5 pétalos, es decir 5 puntos, y luego con un pincel para detalles, en este caso de 5 milímetros, vamos a llevar la pintura hacia el centro dándole forma de gota. Para el centro de la flor vamos a utilizar pintura acrílica en color blanco y vamos a hacer una espiral con un pincel para detalles de 5 milímetros. Con mucho cuidado, no tienes que hacerlo de una vez, simplemente vas a ir poco a poco dándole la forma. Y si crees que te quedó alguna línea que no está completamente bien hecha, puedes retocar esa zona con la misma pintura acrílica morada y así perfeccionar los detalles. Para delinear el contorno de las hojas voy a utilizar otra pintura acrílica en color verde, pero en este caso es mucho más oscura que las que utilizamos anteriormente. Simplemente vamos a hacer algunas líneas bien delgaditas. Aquí para decorar voy a aplicar una piedrecita en color amarillo, ayudándome de brillo de acabado y también una punta de cera. Esta uña también la quiero decorar utilizando algo de pedrería en color plateado y voy a aplicar previamente brillo de acabado y luego con una punta de cera voy a adherir 3 cristalitos o 3 piedrecitas bien pequeñas, una al lado de la otra, y alrededor o en las zonas donde esto se une voy a adherir algunos balines también en color plateado.
Ahora con un punzón vamos a hacer algunos puntitos bien pequeños en color blanco al lado de las hojas. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Recuerda dejarme un me gusta y también tus comentarios. Si este video te está gustando, me lo puedes dejar saber. Y cualquier idea que tengas de diseños o decoraciones que quieras, me las puedes comentar y así yo la tendré en cuenta para hacerla más adelante. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.